Por último, en este tercer video vamos a ver que un camino no se compone únicamente por la calzada, propiamente dicha, por la zona de circulación de vehículos, sino que hay diferentes elementos que componen la totalidad del proyecto vial. Y por otra parte vamos a ver también los distintos tipos de perfiles transversales que se nos puede presentar en el desarrollo de un mismo proyecto vial. Bueno, una vez visto cómo se representa gráficamente el camino, vamos a ver a continuación los elementos que componen el camino. El eje del camino, el eje que vemos en esta imagen, es lo que se denomina también eje de rasante y es la línea tridimensional que estuvimos viendo cómo representarla en la altimetría y en las diferentes láminas que vimos en las diapositivas anteriores. La zona de circulación de vehículos específicamente destinado a la circulación de vehículos se denomina calzada. La calzada puede componerse de varias trochas o carriles, donde cada trocha es el sector por donde circula un solo vehículo. Nosotros en el curso de Caminos 1 vamos a ver proyectos de caminos de dos trochas o de dos calzadas indivisas que no tienen separación central y de doble sentido de circulación. Las zonas de tensión accidental se denominan banquinas. Las banquinas, en este caso, ustedes pueden observar que son de suelo natural, pero pueden ser también pavimentadas o mejoradas con algún material pedregoso. Vamos a ver distintos tipos de banquinas también durante el curso. Todo el sector comprendido entre banquinas, calzadas, se denomina coronamiento, es la parte superior del terraplén, se denomina coronamiento, y la distancia específica para uso vial se denomina zona de caminos y está comprendido entre alambrados y alambrados. Esto es importante destacarlo porque uno como usuario siempre piensa que el camino termina donde termina la calzada o a lo sumo donde termina la banquina, pero no es así. Vamos a ver que toda esta zona tiene uso vial porque, por ejemplo, vamos a ver que lateralmente hay sistemas de drenaje y otros elementos que componen también el proyecto del camino. Y todos esos elementos deben construirse dentro de una zona de uso exclusivo para el desarrollo del camino que se denomina zona de caminos. En otra imagen, cuando el camino se desarrolla en terraplén, los taludes del terraplén son los que se ven acá en esta imagen. El contratalud es la pendiente que tiene del otro lado del terraplén y en el medio tiene, como ya les adelanté en la diapositiva anterior, una cuneta o zanja longitudinal que sirve para el escurrimiento del agua en sentido longitudinal. Todo proyecto vial se proyecta con calzadas, con pendientes
transversales y cunetas con pendientes longitudinales. La manera más rápida de evacuar el agua es a través justamente de que cuando precipita una lluvia en el camino, el agua escurra transversalmente hacia los sectores laterales de la calzada y longitudinalmente escurran por las cunetas longitudinales hacia los sectores más bajos, como pueden ser arroyos, ríos o cursos de agua predeterminados. En este caso, la cuneta longitudinal tiene un escurrimiento hacia esta alcantarilla. Es una alcantarilla transversal, el agua escurre longitudinalmente por la cuneta, capta el agua en la alcantarilla transversal y se va a un curso natural que, bueno, en esta imagen no se ve, pero toma el sentido de escurrimiento natural que tiene el terreno natural. En esta otra imagen vemos nuevamente la cuneta longitudinal, pero vemos también que hay un pequeño camino de acceso a una propiedad. Ese camino debe contar también con una alcantarilla longitudinal para que permita el escurrimiento de esta zanja, permita el escurrimiento del agua por dentro de esa alcantarilla longitudinal, a diferencia de la alcantarilla transversal que habíamos visto en la imagen anterior. También otro elemento del camino es la contrabanquina. La contrabanquina es el sector comprendido entre el talud del terraplén y la cuneta longitudinal, y siempre tiene que tener pendiente hacia la cuneta longitudinal. Vamos a ver en el curso que el agua siempre es el principal enemigo de todos los elementos del camino asociados a la circulación vehicular. Entonces, nosotros tenemos que dimensionar o diseñar los distintos elementos que componen el camino de manera de que el agua sea evacuada lo más rápido posible. Entonces, como les dije antes, el agua que precipita sobre el camino tiene un escurrimiento transversal hacia los costados. La contrabanquina lo lleva con pendiente hacia la zanja o desagüe longitudinal y luego longitudinalmente escurre por las zanjas hacia algún arroyo o curso de agua existente. Ya habiendo visto los diferentes elementos que componen el camino, vamos a ver que los perfiles transversales, hay diferentes tipos de perfiles transversales. El más común visto en nuestras zonas de provincia de Buenos Aires es el perfil en terraplén, o en zonas de llanura suelen verse perfiles en terraplén, en donde la obra básica consiste en rellenar por sobre el terreno natural, que es esta línea punteada, trazar una contrabanquina, como les dije anteriormente, con pendiente hacia los préstamos o desagües longitudinales y, bueno, con pendientes de taludes, coronamiento, calzada y banquina. Y, como les dije antes, la cota del eje o el eje del proyecto se llama eje de la rasante, y la altura que tiene esa rasante se denomina cota de rasante. En el eje, el terreno natural tendrá una cota de terreno natural.
La diferencia entre la cota de rasante y la cota de terreno natural la vamos a denominar cota roja, y la cota roja se va a componer a su vez de la flecha, que es la diferencia entre la cota de rasante y la cota exterior de la banquina, más la altura del talud del terraplén. Ejemplos de perfiles de terraplén, insisto que en las zonas de llanura es el tipo de obra más común. Un caso es el viaducto del puente Rosario Victoria, que como verán acá atraviesa toda una zona de bajos. Entonces fíjense cómo se desarrolla el camino con los desarrollos que tienen los terraplenes, en este caso. Todo esto es el talud del terraplén, lo más oscuro en la calzada, y bueno, en este caso son varios zonas de puentes para permitir el paso de los distintos cauces que tiene este bañado, pero el desarrollo es en terraplén. Visto desde arriba, fíjense el desarrollo que tiene el terraplén, y cuando el terraplén tiene determinada altura, tiene una cierta altura de más de 3 metros, suele acompañarse o debe acompañarse con elementos de seguridad vial, que son las barandas FlexBeam. En terrenos más ondulados o más irregulares, en donde debe respetarse una línea de rasante uniforme, podemos encontrarnos con perfiles que están por debajo, que el camino pasa por debajo del terreno natural, y en este caso el perfil se denomina en desmonte. En este caso, la cota del terreno natural está por arriba de la cota de rasante, y la cota roja adopta valores negativos. Podemos ver acá algunos sectores de desmonte. Pueden ser, por ejemplo, acá, esto es un terreno ondulado. Fíjense que acá donde está más llano puede venir el perfil en terraplén, pero donde empieza a atravesar sectores de topografía más irregular, el perfil puede tornarse en desmonte, como puede ser, por ejemplo, en este caso. En zonas de montaña, lo mismo. El perfil pasa a ser en desmonte y el eje de rasante pasa a estar por debajo de la cota del terreno natural. Otro tipo de perfil asociado ya a terrenos montañosos es el perfil de media ladera. Este perfil suele aparecer cuando el terreno natural tiene una pendiente exagerada en sentido transversal, y suelen hacerse, para evitar el deslizamiento de material rocoso, suele hacerse una zanja de guardia y un terraplén de guardia para evitar, insisto, el desplazamiento de materiales hacia la zona de camino. Estos perfiles también suelen tener elementos de contención, muros de contención, para tener seguridad de falla, de no falla, mejor dicho, del terraplén, del camino. Ejemplos de perfiles de media ladera, bueno, en la cordillera vamos a encontrar muchísimos.
está la zona del lago Escondido en el sur del país. Vean cómo hay, por un lado, la protección de la ladera para evitar desmoronamientos con este tipo de estructuras que se denominan gaviones, y hay muros de sostenimiento también de la zona del camino. Por último, un perfil también muy común, sobre todo en zonas urbanas, consiste en el perfil abovedado. Se denomina perfil abovedado y consiste en excavar las zanjas longitudinales y el material de excavación de las zanjas longitudinales de ambas zanjas, colocarlo como relleno en el camino y tomar una forma abovedada del camino que prácticamente tiene una compensación transversal total porque, insisto, el volumen de suelo proveniente de la excavación de las zanjas pasa a ser relleno de la calzada con un determinado abovedamiento y de ahí su nombre. No tiene relleno como terraplenes propiamente dicho, sino esa forma abovedada. Por eso es la denominación del perfil. Y con esto damos por finalizada la primera clase de la cátedra. Muchas gracias.